Muy bien, vamos a continuar con este tema de la depresión. Vamos al tema número 7, a continuar con el tema número 7. Y el día de hoy vamos a hablar de una verdad muy presente en el creyente y que si el creyente llega a desconocer esta realidad que vive aun cuando él ha sido regenerado, pues le puede llevar también a una vida de frustración, a una vida de derrota, una vida totalmente opaca en la que no estará entendiendo algunos aspectos. Vamos a ver entonces en esta clase la realidad del pecado remanente, ¿sí? Nosotros hemos mencionado en las sesiones anteriores, hemos visto la necesidad que tenemos de pensar correctamente acerca de nosotros. De hecho, hemos visto la necesidad de pensar adecuadamente, de pensar correctamente, de pensar conforme a la Biblia para estar haciendo frente a problema de la depresión. Y nosotros hemos entonces mencionado lo importante que es tener un pensamiento claro, un pensamiento bíblico para poder hacer frente a la depresión. Y en este sentido, nosotros mencionábamos entonces que debemos de pensar correctamente en cuanto a nosotros. Ahora, de hecho, si nosotros pensamos correctamente acerca de nosotros y si nosotros pensamos mal acerca de nosotros, hemos visto también en las sesiones anteriores que esto nos va a llevar a un actuar mal. Todo comienza ahí en el pensamiento, en la mente va a generar los actos, las emociones, los sentimientos y esto nos va a llevar a, si tenemos entonces este pensamiento incorrecto, nos va a llevar a una actuación incorrecta, a una frustración, nos va a llevar a la depresión, etcétera, ¿sí? Pero hay una gran verdad también, que si nosotros pensamos correctamente acerca de nosotros, es decir, hemos visto pensar correctamente y normalmente incorrectamente lo hemos encaminado a pensamientos que no son correctos, pensamientos malos acerca de la realidad que estamos viviendo, acerca de nosotros, etcétera. Pero ahora es el lado opuesto. ¿Qué sucede cuando pensamos correctamente de nosotros? Es decir, ¿qué sucede cuando sí pensamos de acuerdo a las demandas que Dios establece para nosotros, a lo que Dios presenta en su palabra para nosotros y que nosotros estamos con un pensamiento adecuado? Es decir, conocemos lo que Dios dice de nosotros, pensamos correctamente acerca de nosotros y esto nos pudiera llevar a la frustración, porque en este sentido entonces todo lo que Dios está demandando de nosotros, vemos que muchas veces nosotros nos quedamos muy lejos de hacer la voluntad perfecta de Dios, nos quedamos muy lejos de vivir el camino de la santidad que Dios nos está marcando y entonces aquí pudiera darse una situación un tanto paradójica. Bueno, pues si el pensar incorrectamente me lleva a tener actos malos, esto me lleva a actuar mal, me puede llevar a una frustración, a la depresión. Ahora resulta que incluso si yo pienso correctamente a la luz de lo que la palabra de Dios me está presentando a mí, esto también me puede llevar a la frustración porque veo que no soy lo que quisiera ser delante de Dios, que soy una obra que está en proceso, que tengo muchas fallas, que tengo inclinaciones por el pecado, que batallo, que lucho con el pecado. Entonces, si no entendemos esto, nos puede llevar también por pensar correctamente a una frustración y nos puede llevar también a una depresión, ¿sí? Y aquí surgiría entonces esta pregunta: ¿acaso nos vamos a deprimir por no vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios? Pues realmente pudiera suceder si nosotros no estamos entendiendo la realidad del pecado remanente. Si no entendemos esta realidad en la vida de cada uno de nosotros, realmente nosotros llegará un momento en el que nos vamos a deprimir por no estar viviendo en la voluntad de Dios y van a surgir muchos pensamientos, muchas ideas de que pues entonces yo no soy cristiano y si soy cristiano soy un mal cristiano, etcétera. Entonces vamos a aprender en esta mañana acerca de la realidad del pecado permanente. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25
el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, bueno, al estar leyendo estos versículos, seguramente cada uno de nosotros nos vamos a identificar con el apóstol Pablo en lo que él está diciendo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿sí? Y en esto que ha mencionado el apóstol Pablo, aquí vemos que el apóstol Pablo nos enseña dos grandes verdades. Verdad número uno, que el creyente ha sido regenerado, como cada uno de nosotros hemos sido regenerados. ¿Qué significa la regeneración? Significa el nuevo nacimiento. Significa cuando el Señor, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, Él nos dio la fe, por gracia son salvos y esto es por medio de la fe y no es de ustedes, es un regalo de Dios, dice Efesios 2:8, y entonces ahí tenemos la regeneración. Somos regenerados. En ese momento una nueva naturaleza es puesta en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual que ha sido resucitada por el Señor. El creyente entonces es regenerado. Y también el apóstol Pablo está hablando de otra verdad, que el pecado, aun cuando hemos sido regenerados, que el pecado sigue morando en el creyente. Y este pecado que sigue morando en el creyente es el que teológicamente se le llama el pecado remanente, ¿sí? Dice John Owen, dice que el pecado remanente es entonces esa esencia, ese remanente de pecado que queda en la naturaleza del hombre. Porque nosotros cuando somos regenerados en nuestro espíritu, somos resucitados en nuestro espíritu, pero seguimos morando en un cuerpo en el cual en ese cuerpo sigue morando el pecado, sigue morando el pecado remanente, ya no como de la forma anterior antes de ser regenerados, ahorita lo vamos a explicar, pero entonces el apóstol Pablo nos muestra estas dos realidades. Tú has sido regenerado, gracias a Dios has sido regenerado, eres una nueva criatura en Cristo, pero el pecado sigue morando en el creyente. Aun cuando eres una nueva criatura en Cristo, tienes una nueva naturaleza, el pecado sigue morando en el creyente. Ahora, en la regeneración que mencionamos ahorita, en ese momento de la regeneración, cuando Dios nos trae de la muerte a la vida espiritual, en ese momento, en la vida de cada creyente, Dios implanta un principio dominante de santidad. Dice Gálatas que cuando nosotros nos hacemos cristianos, en ese momento se da una lucha entre la carne y el Espíritu, el Espíritu Santo. Antes no había esa lucha en nosotros, antes todo era pecado y nos dirigíamos al pecado, nos deleitábamos en el pecado, pecábamos porque éramos pecadores, no teníamos de otra, el pecado nos dominaba, pero una vez que el Señor nos regenera, implanta en nosotros su Espíritu Santo y el Espíritu Santo implanta en nosotros un nuevo principio, una nueva ley, un nuevo poder, un principio dominante de santidad. Ahora
Tú como cristiano empiezas a decir, esto es malo, esto es bueno, estoy luchando con esto. Ahora hay cierta resistencia a pecar de manera habitual como pecábamos anteriormente y de manera deliberada como lo hacíamos antes. Entonces, con este principio dominante de santidad que Dios establece en la regeneración en cada creyente, el creyente comienza a enfrentar entonces una lucha. A partir de ese momento la vida cristiana es una lucha. Dice, como les decía, dice el libro de Gálatas, la carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne, y hay una constante lucha en la vida del creyente. Pero aun cuando existe esta lucha en la vida del creyente, el pecado ya no lo está dominando. Pero sí continúa la presencia del pecado, ¿sí? En este sentido es lo que nosotros necesitamos entender. En la regeneración, entonces, el pecado, la ley del pecado, como Pablo ha mencionado, el pecado que mora en mí, aún continúa en el creyente, pero no con el dominio que tenía antes, porque ahora el creyente se está percatando de esa lucha, ya tiene esa resistencia, esa gracia para poder resistir, ese poder para poder resistir. Pero el creyente se estará enfrentando a lo largo de toda su vida a una lucha contra el pecado, y hasta el día que nos coloquen en un féretro, en ese momento vamos a descansar de la presencia del pecado, la ley del pecado, el pecado que mora en mí. Hasta ese momento concluirá por fin en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, entonces, esto significa que el pecado sí sigue siendo nuestro enemigo. ¿Sí? Hay una lucha, espíritu con la carne, carne con el espíritu. Sí, el pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero el pecado deja de ser nuestro rey. Ya no estamos a las órdenes del pecado. El pecado, la ley del pecado nos inclinaba, haz esto, y era hacer esto. Quiero hacer esto, haz esto. Revélate, y nos revelábamos. Maldice, maldecíamos, etcétera. Entonces, el pecado deja de ser nuestro rey. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado a través del Espíritu Santo ese principio dominante de santidad. Es decir, el cristiano comienza a dirigirse hacia la santidad, como en aquella ocasión que le preguntaban a Martín Lutero, oye Martín Lutero, ¿cómo sabemos si tal persona, estaban hablando de un joven, cómo sabemos si ese joven realmente sí es cristiano, si se convirtió al cristianismo? Y Martín Lutero contesta y le dice, muy sencillo, vamos a esperar el siguiente domingo si viene la reunión, y el otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo. Lo que quería decir Martín Lutero era que si había una permanencia en él. Entonces, en el creyente hay una cierta permanencia y hay una cierta dirección, no perfecta, obviamente, no perfecta, pero hay una tendencia hacia la santidad y una tendencia y una resistencia hacia el pecado. El pecado sigue siendo enemigo, sigue la presencia del pecado, pero ya no sigue como un rey dominando al creyente. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ¿sí? Ahora, el creyente entonces sigue la santidad, ¿sí? Y cuando él experimenta una inclinación por el pecado, y esto nos sucede a todos los creyentes, ¿sí? Nosotros hemos venido a Cristo, estamos gozosos con Cristo, estamos caminando con Él, estamos yendo a su palabra, nos estamos congregando, etcétera. Seguimos la santidad. Pero llega un momento, o llegan varios momentos, en los que experimentamos la tentación, experimentamos la inclinación por el pecado, inclinación por los pecados que nos dominaban antes, inclinación por el pecado. Nuestra carne como que nos dice, mira, vete a esta dirección. Y entonces, cuando el creyente está experimentando esto, lo que sucede, en ese momento el principio de santidad se opone. En ese momento, el principio de santidad que Dios ha implantado en nosotros se resiste, y entonces es cuando el creyente, es cuando tú estás diciendo, ay, sí lo hago, no lo hago, ay, Señor, ayúdame, ay, Señor, y estás en esa lucha, porque ahora sí puedes luchar. Antes no podías luchar, antes te entregabas completamente al pecado, pero ahora, cuando vienen estas inclinaciones por el pecado, surge de manera inmediata ese principio de santidad que se opone a que tú peques, ¿sí? Ahora,
no olvidemos la realidad del pecado remanente. Sí, vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, y el apóstol Pablo dice, pero yo soy carnal. Yo, el apóstol Pablo, soy carnal. Ahora, ¿qué significa? Que Pablo vivía en pecado, que podemos vivir en pecado. Algunos autores han llegado a decir barbaridades de este versículo. Y han llegado a mencionar que cuando Pablo dice, mas yo soy carnal, han señalado que Pablo vivía en pecado, que Pablo estaba dominado por sus pecados y que después se arrepintió y ya el pecado ya no lo dominó. Y entonces, si eso fuera cierto, entonces aquí tendríamos una cierta licencia para decir, bueno, pues si Pablo batalló con el pecado, fue preso de sus pecados, pues ¿qué se espera de nosotros? Podemos vivir entonces nosotros una vida de pecado y no hay gran responsabilidad de nuestra parte. Pero no, este texto no nos está diciendo que Pablo vivía en pecado. De hecho, Romanos, Pablo lo escribe cuando es apóstol, cuando está viviendo una vida espiritual totalmente entregada a Dios. No significa entonces que Pablo vivía en pecado, no significa que podemos vivir en pecado, sino que cuando dice soy carnal, lo que Pablo está diciendo es que él vive en un cuerpo humano que todavía no ha sido glorificado, es decir, que todavía no ha ido a la gloria con el Señor y vive en un cuerpo donde todavía está morando el mal, como cada uno de nosotros. Vivimos en ese sentido, Romanos 7:14, cada uno de nosotros podemos decir, al igual que el apóstol Pablo, pues la ley de Dios es espiritual, la palabra de Dios es espiritual, la Biblia es espiritual, pero pues ¿qué de mí? Porque somos carnales. Pero el sentido de decir somos carnales no significa que andamos en la carne, sino que significa que vivimos en un cuerpo que como no ha sido glorificado todavía, entonces está arraigado a esta tierra todavía, el pecado mora, la realidad del pecado remanente y un cuerpo que entonces, con esta naturaleza que tenemos en nuestro cuerpo terrenal, todavía tenemos esas inclinaciones, esas tentaciones, esas inclinaciones hacia el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy carnal, y por eso dice, estoy vendido al pecado, ¿sí? Y aquí utilizo un término, vendido al pecado, no en el sentido de decir, por eso me entrego al pecado, no, sino soy como presa del pecado. No quiero ir hacia el pecado, pero tengo esa inclinación que me lleva a pecar, ¿sí? Ahora veamos otro versículo, Romanos 7:17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿sí? Ahora, vamos a ver este versículo, porque aquí, bueno, algunos, realmente Pablo está enseñando que no somos responsables ante el pecado. Si nosotros lo leemos sin cuidado, podemos leer lo siguiente, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, yo no soy responsable. El pecado que yo hago, lo hace el propio pecado que está morando en mí. Algo muy parecido a como algunas personas llegan a decir, no, yo no lo hice, el diablo me hizo, me dijo que lo hiciera, o me hizo que yo hiciera tal situación. No, aquí Pablo no está enseñando que no es responsable por el pecado, que no somos nosotros responsables por el pecado que nosotros hacemos, porque vemos en Romanos 7:25 que el apóstol Pablo dice, yo mismo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo, es decir, él se responsabiliza, dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. En Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, y en Romanos 7:21 dice, queriendo yo. Entonces vemos que el apóstol Pablo sí identifica de una manera muy clara su responsabilidad, y que cuando él está diciendo entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, él no está diciendo en ninguna manera que seamos irresponsables por el pecado, ¿sí? Sino que Pablo entonces se está presentando como alguien responsable, pero al momento de él estar diciendo, así es que ya no soy yo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, lo que Pablo quiere resaltar es que él es consciente precisamente de la realidad del pecado remanente en su vida.
¿Sí? No está diciendo, yo me entrego al pecado de una manera libre, de una manera sin restricciones, no, no está diciendo eso, sino que está diciendo que hay todavía en su vida esa lucha, ese pecado remanente que le quiere llevar a pecar delante de Dios. Entonces, el creyente sigue la santidad de Dios, ¿sí? Y entonces en este seguimiento de la santidad de Dios, vemos que hay un pecado remanente que nos va a inclinar hacia el pecado, pero hay una nueva naturaleza que nos impulsa a la santidad. Y entonces se establece esta lucha, como habíamos mencionado. Por un lado, la naturaleza de Dios te dice, sigue la santidad, pero por otro lado, en tu cuerpo terrenal, la ley del pecado te impulsa hacia el pecado, ¿sí? Pero en esta lucha nosotros sabemos que la naturaleza que Dios ha colocado en nosotros, esta nueva naturaleza, es más fuerte que el pecado remanente, o que la fuerza que tiene el pecado, los impulsos del pecado remanente que nos llevan hacia el pecado. Entonces tenemos esta gran verdad. Sí existe la realidad del pecado remanente, pero la nueva naturaleza que Dios ha colocado en nosotros es superior en poder, es superior en todo sentido en relación a este impulso que tenemos nosotros hacia el pecado, ¿sí? Entonces, en este sentido, el creyente no puede decir, es que pequé porque no pude evitarlo, es que no puedo superar esto, es que no pude soportar esa inclinación al pecado. No puede decir eso, porque el poder que tiene, la nueva naturaleza que tiene en él, es superior a la realidad del pecado remanente. ¿Sí? No negamos la realidad del pecado remanente, no negamos la realidad de las inclinaciones en nuestras vidas que nos llevan hacia querer pecar. Eso no lo negamos, pero estamos afirmando que la nueva naturaleza que Dios nos ha dado es una nueva naturaleza impartido por el Espíritu Santo a cada creyente, que es superior a ese impulso hacia el pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ahí está. Esa ley del pecado, esa ley que todavía está en el creyente, esa permanencia, esa presencia del pecado que está todavía en el creyente, es anulada su poder, y dice, me ha librado de la ley del pecado, la ley del Espíritu de vida. Ahí está. Entonces, el Espíritu es más poderoso, lo que el Espíritu ha colocado en cada creyente es más poderoso que la misma presencia del pecado remanente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, gran realidad para cada uno de nosotros. El creyente experimenta la realidad del pecado remanente. Cada uno de nosotros experimentamos día a día la realidad del pecado remanente. Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? Ahora, yo aquí no preguntaría cuántos de ustedes están en sus vidas experimentando la realidad del pecado remanente, porque la Biblia lo afirma en cada creyente, ¿sí? Cada uno de nosotros como creyentes, por cuanto Dios ha colocado una naturaleza en nosotros, una naturaleza impartida por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Yo no tengo duda de que cada uno de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos caminar en la obediencia a Dios, en agradar a Dios, en la santidad. Cada uno de nosotros lo hacemos, pero vean lo que sucede. Así que queriendo yo hacer el bien, se tiene este anhelo en cada creyente, pero cuando se tiene este anhelo, resulta que hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, cuando nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, aparece esta ley de pecado. Y entonces, esta es la lucha que tenemos todos los creyentes. Y esto le sucede a todos los creyentes, ¿sí? Cuando nosotros queremos en verdad caminar con Dios, hacer la voluntad de Dios, muchas veces decimos, pero ¿por qué ahora que quiero hacer la voluntad de Dios tengo estos pensamientos, tengo estas inclinaciones, tengo estas luchas, tengo estas tentaciones? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando quieres hacer el bien, resulta que se presenta
presenta, se pone de manera muy automática esa ley: el mal está en mí. Cuando tú deseas entonces hacer la voluntad de Dios, aparece esa ley de pecado que quiere refrenar, que quiere decir no sigas la voluntad de Dios, mejor dirígete hacia el pecado, y estamos entonces enfrentando esa lucha, ¿sí? Ahora, esto, ¿qué relación puede tener con la depresión? La realidad de este pecado remanente, de esta naturaleza, de esta presencia remanente del pecado en cada creyente, ¿qué relación tendría con la depresión? Y vamos a ver, tiene cierta relación. Vamos a ver primero, si nosotros vivimos la vida cristiana pensando que seguiremos ampliamente la voluntad de Dios, pues estaremos muy equivocados, ¿sí? Muchas veces el creyente viene a Cristo, la persona se convierte a Cristo, comienza a vivir la vida cristiana y dice, bueno, a partir de ahora pare de sufrir, se terminó todo, una vida en la voluntad de Dios. Si tienes un pensamiento de esa forma, que tu vida cristiana la vas a estar viviendo ampliamente en la voluntad de Dios, realmente estás equivocado, ¿sí? Si tú estás ignorando que cuando inicias la vida cristiana se va a establecer una lucha entre el espíritu y la carne, como Gálatas 5:17 lo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieras. Entonces aquí necesitamos nosotros entender, ¿sí?, que cuando tú eres cristiano, el hecho de que ya eres cristiano no significa se acabó todo lo malo. Ahora sigo la voluntad de Dios de una manera muy sencilla, de una manera completa, de una manera amplia. No. Cuando tú te sientas atraído, si no entiendes esta realidad del pecado remanente, cuando tú te sientas atraído por el pecado, e incluso cuando cedas al pecado y peques, que sería el producto de este pecado remanente, de esta inclinación de pecado que tiene cada creyente, el día que te sientas atraído por el pecado e incluso que llegues a pecar, en ese momento, entonces, si no lo entendiste, después de que has pecado, vas a tener pensamientos totalmente incorrectos, inadecuados. Vas a llegar a la conclusión de decir, definitivamente, pues no soy cristiano, ¿no? ¿Cuál cristianismo estoy viviendo si volví a pecar, volví a hacer este pecado, ¿sí? Y vas a tener luchas de decir cómo es posible que tengo estos pensamientos, estas tentaciones, y vas a llegar a una conclusión: no soy cristiano, creo que no soy cristiano, ¿sí? Pero no es que no seas cristiano, es que no has entendido la realidad del pecado remanente. Y esto te va a llevar a una vida de depresión, te va a llevar a una vida de decir, ay, pues qué mal cristiano soy, todos son santos, todos son puros, todos tienen pensamientos lindos, todos, ay, qué bien se ven, pero yo, híjole, volví a pecar, caí en esta tentación, etcétera, me sentí atraído. Hayas pecado, no hayas pecado, me siento atraído por esto, ¿cómo es posible que todavía después de cristiano tenga estas inclinaciones, etcétera? Y esto te va a llevar entonces a concluir, no soy cristiano, te va a llevar a una depresión total, ¿sí? Y si no te lleva al punto de decir, bueno, no soy cristiano, te va a llevar al punto de vivir una vida totalmente miserable, una vida cristiana triste, una vida en la que te vas a sentir como un cristiano de segunda, ¿no? Pues todos sí son bien buenos, todos sí se ve que están caminando en pro de la santidad, siguiendo a Dios, pero yo no, pues yo soy un cristiano miserable y demás. Entonces necesitamos entender que la vida cristiana realmente no la vamos a vivir ampliamente bajo la voluntad de Dios, por la realidad del pecado remanente. Necesitamos entender que cada día nosotros nos enfrentamos a una lucha de la carne contra el espíritu, del espíritu contra la carne. Segundo punto, si ignoras la realidad del pecado remanente, te vas a convertir en presa fácil del pecado, ¿sí? Si tú dices, no es cierto, no existe este pecado remanente, no, debemos entender, sí, hay pecado, sí, el pecado mora en el creyente. El apóstol Pablo dijo, el pecado mora en mí. El pecado realmente sigue morando en cada uno de los creyentes, pero
Nos ha sido dada, nos ha sido implantada una nueva naturaleza, un principio dominante de santidad más fuerte que el pecado. Entonces, en ese sentido, no ignores que vives cada día una lucha contra el pecado. No ignores que tu carne te puede sugerir, invitar hacia el pecado, y que el día que te sugiera, que te invite hacia el pecado, no digas, ay, no soy cristiano, ay, qué malo soy. No, no eres malo, sino que significa sencillamente que eres un cristiano, como todo cristiano, donde se está dando una lucha de la carne contra el espíritu. Entonces necesitamos no ignorar la realidad del pecado remanente para no convertirnos en presa fácil del pecado. Y esto entonces, cuando vengan esas luchas, cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esas inclinaciones de la carne hacia el pecado, tú puedes reconocer, puedes saber que puedes vencer el pecado. ¿Por qué puedes vencerlo? Por ese nuevo principio, de esa nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha colocado en la vida de cada uno de los creyentes. Ahora, si nosotros nos percibimos como débiles, ay, es que yo soy un débil, ay, es que yo soy poca cosa, es que ay, yo soy un pecador, yo soy un vendido al pecado, soy esto. Si te estás considerando como un débil, pues entonces vas a pecar, y vas a pecar constantemente, y el pecado te va a llevar a una vida miserable y te va a llevar a la depresión, ¿sí? ¿Cómo debemos nosotros considerarnos? Dice Romanos 6:1, que pues diremos, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Dice el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo debo de considerarme yo? Muerto al pecado, ¿sí? Vean el versículo 3, hemos sido bautizados en su muerte. Vean el versículo 4, dice, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice el versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea quitado su poder, en el original griego, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cómo debo de percibirme yo? Como alguien que ha muerto al pecado, como alguien que ha sido sumergido en la muerte del Señor Jesucristo, como alguien que ha resucitado en Cristo, como alguien que su vieja naturaleza, su viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, como alguien en el que el pecado ha sido deshabilitado, le ha sido quitado todo el poder, y como alguien que no sirve más al pecado. De esta forma, entonces, Romanos 6:11 por eso dice, considérate muerto al pecado. Y entonces aquí tenemos que nosotros tenemos que apropiarnos de las verdades que la palabra de Dios nos está dando a cada uno de nosotros, apropiarnos de lo que Dios dice. Entonces sí, por un lado, sabemos que está la presencia del pecado remanente, pero por otro lado, nos apropiamos de las verdades que Dios ha dicho de cada uno de nosotros, y podemos apoyarnos en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 6, y podemos entonces tomar estas verdades y entender que a pesar de la realidad del pecado remanente, hay un poder superior que nos ayudará a poder vencer toda inclinación hacia el pecado. Y número 3, tenemos que si ignoras la realidad del pecado remanente, esto te va a llevar a vivir con temor en tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no reconoces entonces esta realidad del pecado remanente, si no reconoces que hay una lucha contra el pecado y que esa inclinación del pecado surge de tu misma naturaleza, es decir, que no necesitas colocarte en un lugar de extraordinarias tentaciones, sino que aun cuando quieres hacer la voluntad de Dios, ahí la ley del pecado se activa y quiere apartarte de Dios y llevarte al pecado. Si estás ignorando este punto, entonces esto te va a llevar a estar pecando, y una vida de constante pecado te va a llevar a una vida de no soy cristiano, o soy mal cristiano, una vida de inseguridad, y esta vida de inseguridad te va a llevar a una vida totalmente miserable, ¿sí? Entonces, concluimos con estas verdades. Sí, el pecado mora en ti, ¿sí? Es una gran verdad, pero Dios ha implantado en ti un principio dominante de santidad. Sí, por un lado, el pecado mora en ti, pero no justifica que te entregues al pecado, porque Dios ha implantado en ti un principio dominante de santidad, ¿sí? Muy bien, vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar esta
esta enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta verdad tan palpable, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En la vida de cada creyente, Señor, cuando nosotros percibimos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades y vemos que no estamos haciendo la voluntad como tú quisieras que hiciéramos tu voluntad, y a veces nos asaltan los pensamientos, las inclinaciones y luchas, tentaciones y llegamos a decir, pero ¿cómo es posible que yo estoy considerando esto? Señor, gracias porque tu palabra nos da luz al respecto y nos habla de esta realidad del pecado remanente. Pero aun cuando hay pecado remanente en la vida de cada uno de nosotros, gracias porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley de la muerte, porque Señor hay un principio dominante de santidad que nos dirige hacia tu voluntad, hacia la santidad a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a tener esta realidad en nuestra vida, ayúdanos a vivir una vida cristiana a la luz de esta verdad, sabiendo que padecemos en esta carne, Señor, que en nuestra carne quiere alejarnos de la verdad, quiere llevarnos hacia el pecado, pero confiado, Señor, en que esta lucha entre carne y espíritu, el espíritu es más poderoso que cualquier sugestión, que cualquier inclinación que la carne nos pueda hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a vivir en el espíritu, a vivir una vida que te agrade, Señor, a deleitarnos en tu ley y a dirigirnos hacia tu voluntad en cada momento, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.